La academia, los saluda la Academia EstMed. Esta noche tenemos la introducción al sexto ciclo para los cursos de farmacología y fisiopatología. A cargo del curso de farmacología estará nuestra compañera Guara Filomeno, quien es estudiante del quinto año de nuestra universidad. Es quinto superior de la promoción 2017-2. Es miembro del tercio estudiantil de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y es creadora de contenido médico en @recordandobásicas. Buenas noches, Guara, te escuchamos. ¿Qué tal, Mafer? Muchas gracias. Voy a compartir ahorita mi pantalla para que puedan verlo, chicos. ¿Me confirman si se ve, porfa? Si se logra visualizar, Guara. Ok, perfecto. Ya bueno. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Gracias por asistir el día de hoy, un viernes, que seguro tenían cosas también que hacer. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer la introducción al curso de fármaco que, como ya mencionó Mafer, yo voy a ser la encargada de dictarlo en estas vacaciones de invierno. Bueno, ya me presento y lo que les quería recomendar, o sea, aparte de que obviamente vamos a dar unas pequeñas clases el día de hoy, también me gustaría para que ustedes sepan qué literaturas van a necesitar para comenzar el curso. Eh, la literatura que recomienda la San Martín es el libro Goodman and Gilman. Es un muy buen libro y lo recomiendo bastante porque viene todas las teorías de este libro, prácticamente. Entonces, si es que no lo tienen, se lo recomendaría que se lo compren en físico o en todo caso, al ustedes inscribirse al curso, la universidad les brindará, perdón, la academia les brindará la literatura y aparte también, como pueden ver en el lado derecho, van a poder tener otros tipos de materiales, ¿no? Otros libros o manuales. Otra de las cosas que tienen que saber, y es un tip, es que también van a necesitar de la plataforma UpToDate, que es muy importante para poder hacer sus prácticas y se les recomiendo bastante también, que si es que no la tienen, tal vez en informática les hicieron crearse una, ya es porque ahora la van a necesitar bastante. Y bueno, yo normalmente en las clases suelo usar Kahoot o Google Forms donde les pongo algunos tipos de preguntas que vienen en pasitos, exámenes parciales y esa es de la forma en cómo yo trabajo para que ustedes puedan repasar, ¿no? Entonces, el tema que he preparado el día de hoy es el primer tema de fármaco que se llama farmacocinética farmacodinamia. Es el primer tema, pero el más extenso y el más importante para entender todo el curso. Entonces, si bien es cierto, he preparado una clase corta el día de hoy y muy concisa, les recomiendo de que si pueden tomar nota lo hagan, porque van a estar muchas fijas acá. O sea, prácticamente con esta clase pueden resolver su primer pasito. Entonces, se los recomiendo bastante y bueno, comenzamos. Eh, Hay que saber algunos conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un medicamento? Eh, un medicamento viene a ser la asociación entre un fármaco y un excipiente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un fármaco y un excipiente? Es que el fármaco es el que va a tener la acción farmacológica, es decir, el que va a ser el efecto terapéutico que yo estoy esperando. Por ejemplo, si me tomo un paracetamol, ¿no? Este fármaco va a ser el que va, por ejemplo, calmarme la fiebre, calmarme el dolor de cabeza, ¿ok? Y es por esa razón que también tiene otros nombres, por ejemplo, principio activo, ¿no? Por esa razón que tiene la acción farmacológica, porque es el activo en estas dos asociaciones. Ahora, también tiene otro nombre que es xenobiótico. ¿Por qué se le llama así? Porque seno significa algo extraño, ¿no? Entonces es un elemento extraño en nuestro cuerpo, por eso también se le puede llamar así. Ahora, ¿qué es el excipiente? El excipiente va a ser un agregado al fármaco, pero que no va a tener acción farmacológica, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve, Guara? Bueno, sirve para poder conservar al fármaco o para ayudar a su administración, ¿no? Un ejemplo básico y súper clásico es, por ejemplo, un protector gástrico, ¿no? O sea, el fármaco viene, por ejemplo, si han visto cápsulas, ¿no? Adentro está el polvito, ¿no? Y ahí en la cápsula tiene un protector gástrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso puede ayudar a que con el ácido gástrico
no se modifique el fármaco y llegue correctamente al sitio de acción donde tiene que ejercer, ¿no? Y bueno, en la rama, si hablamos de paciente y fármaco, ¿no? Van a haber dos ramas de estudios. Una de ellas es la farmacocinética y otra es la farmacodinamia. Ahora, ¿qué es la farmacocinética? Es lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. ¿Y a qué me refiero? Es decir, desde que yo consumo una pastilla o un medicamento hasta que lo elimino. Eso se refiere a la farmacocinética. Y acá va a haber una pequeña mnemotecnia, que es ADME, ¿ok? A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción, ¿ok? Entonces, estos cuatro procesos, que lo vamos a ver en la siguiente diapo un poco de qué tratan, van a conformar lo que es la farmacocinética. Ahora, la otra rama es farmacodinamia, que va a ser todo lo contrario, ¿no? Va a ser lo que el fármaco le hace al cuerpo, es al revés, ¿no? Y acá vamos a tener algunos conceptos como es el mecanismo de acción, que ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en sus prácticas ustedes le van a decir, dime el mecanismo de acción de, no sé, el paracetamol, justo como hablábamos hace un rato. Entonces, ¿a qué se refiere? Es todo el proceso fisiológico en cómo es que el paracetamol hace su efecto. Eso es lo que te están preguntando en ese caso cuando te dicen, dime el mecanismo de acción del paracetamol, ¿no? También vamos a tener otros fármacos como es agonistas, antagonistas y también lo vamos a explicar en un ratito para que sepan más o menos de qué trata, ¿no? Y esto es lo que le decía de mecanismo de acción, ¿no? Es un fármaco, por ejemplo, un ejemplo es que el fármaco llega a su receptor y hace su efecto, ¿no? Obviamente, si hablamos de fármacos específicos, van a tener el receptor va a tener un nombre, el fármaco también, ¿no? Esto es como que una imagen súper general para que puedan entenderla de qué trata el mecanismo de acción. Ahora, comencemos con lo que es farmacocinética, que como dijimos, era lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no? Que va a ser desde que ingresa hasta que lo elimino. Entonces, el primer paso era absorción. ¿De qué va a consistir la absorción? Bueno, es desde que el fármaco desde su lugar de administración pasa al torrente sanguíneo, ¿no? Una de las cosas que tienen que saber es que el torrente sanguíneo tiene otro nombre en farmacología. Su nombre es compartimento central, ¿sí? Ese es su otro nombre. Y puede ser que en una pregunta no te digan torrente sanguíneo, sino te digan compartimento central y tú tal vez no sepas, ¿no? Entonces, este es un tip súper importante y que se lo tienen que recordar si es posible desde ahora, ¿no? Que están en esta intro. Entonces, como hablamos del lugar de administración, eh, ¿de qué tenemos que acordarnos? ¿No? De lo que vimos en PBM, ¿no? Las vías de administración. ¿Cuáles son ellas? La vía oral, ¿no? La endovenosa, la intramuscular, sublingual, todas ellas, ¿no? En este caso yo solo les he puesto dos, ¿no? Les he puesto la oral y la endovenosa, ¿verdad? Y estas, de por sí, en fármaco vamos a ver las características de cada una, cuál es más rápida, cuál es más lenta, pero algo que quiero que recuerden el día de hoy y que aprendan es de que estas dos van a tener una diferencia y su diferencia va a ser la biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Biodisponibilidad es el grado en que el fármaco llega al torrente sanguíneo sin ser alterado, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo para que me puedan entender mejor la idea. Acá, por ejemplo, vemos la vía oral, ¿no? Es una pastillita, ¿no? Acá, mi pastillita, antes de ingresar a mi organismo, está en su 100%, ¿ok? Está en su 100%. Entonces, ¿qué pasa? Pasa por mi tracto gastrointestinal y miren qué ha pasado. Ya no está el 100, está el 90, ¿verdad? Entonces, sigamos. Pasa por la vena porta, pasa por el hígado y llega a lo que tiene que llegar, que es la circulación, ¿no? Como hemos dicho acá, es del lugar de administración hasta la circulación. Pero miren en cuánto llega la circulación, en 45 o 75. Entonces, desde 100, miren cuánto porcentaje ha bajado. ¿Y por qué pasa esto? Es por el efecto del primer paso, que la vía que la tiene más es la oral, ¿no? Es la que pasa por el hígado primero antes de que llegue a la circulación,
¿no? Así se le llama, efecto del primer paso. Y suele ser muy preguntado, chicos. Así que tiene otro nombre también que tiene es metabolismo enterohepático, ¿no? Porque pasa eh, por el tracto gastrointestinal y por el hígado. Entonces, esto es la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo de esta imagen, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la biodisponibilidad de esta pastillita? Pues ustedes me podrían responder 45-75, ¿no? Porque llegó a la circulación y pasó por muchas cosas como es el trato gastrointestinal y fue bajando el porcentaje. Pero si yo te pregunto cuál es de la endovenosa que va de frente a la sangre, ¿cuánto sería su biodisponibilidad? En este caso sería un 100%, pues chicos, no bajaría de porcentaje como en este caso. ¿Por qué razón? Porque tú lo administras y no hace un proceso gigante como este. Simplemente va de frente a la circulación o compartimento central, como les dije que tenía su otro nombre, el torrente sanguíneo. ¿Ok? Eh, Después vamos con el siguiente paso que es la distribución. ¿Qué es la distribución? Es desde el compartimento central o torrente sanguíneo hacia el sitio de acción, es decir, hacia el cuerpo, hacia el órgano o hacia la diana, ¿no? Que tiene que ir el fármaco. Entonces, miren, en este gráfico, ustedes pueden ver, por ejemplo, ya vimos lo que es absorción, ¿no? Llega el fármaco al compartimento central y tiene tres opciones, ¿ok? Las tres opciones es que, por ejemplo, uno se vaya al sitio de acción terapéutica, que es lo que nosotros deseamos que pase, obviamente. Otro es que se vaya a un sitio de acción no deseado y lamentablemente haya un efecto que no queremos. Y mayormente esto pasa, por ejemplo, con los broncodilatadores, ¿no? Porque, por ejemplo, si uso un broncodilatador, el mayor porcentaje es ingerido a que vaya a los pulmones, ¿no? Entonces, al ser ingerido, me hace efectos que tal vez no deseo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cuando va al sitio de acción no deseado. Y otro es que se haga un reservorio hístico. ¿Y qué es reservorio hístico? Si bien es cierto, cuando hablamos de hístico estamos hablando de tejido, ¿no? Entonces puede ir a hueso o grasa, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, cuando hablamos de tetraciclinas, que son antibióticos, estos suelen almacenarse, por ejemplo, en hueso o grasa. Y otro ejemplo es, por ejemplo, el plomo, que es un metal pesado. Un ejemplo que doy muy, muy seguido es que, por ejemplo, si el día de hoy tú te intoxicas con plomo, ¿no? Este se va a meter a la médula ósea. ¿Y qué va a pasar? Que, por ejemplo, en 10 años es posible que tú vuelvas a intoxicarte por plomo. Y no porque vayas a un lugar, ¿no? Y nuevamente te intoxiques, sino porque desde tu misma médula ósea que se acumuló, que se reservó hísticamente, volvió a liberarse, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que vamos a ver en el curso, ¿ok? El tercer paso es el metabolismo, ¿no? Eh, el metabolismo es preparar al fármaco para que pueda ser eliminado. Em, y bueno, prácticamente es como, les doy un ejemplo, como un pollo, ¿no? O sea, si el pollo ahorita tú te lo comes entero, es posible que lo elimines entero, ¿no? Y o sea, si no lo mascas, no hay bolo alimenticio, etcétera, ¿no? Y eso no es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que de verdad, o sea, esté bien degradado, todo para que pueda eliminarse bien. Entonces, el cuerpo es inteligente, entonces lo que va a hacer es prepararlo, ¿no? Prepara el fármaco, ¿no? Por diversas reacciones químicas para que pueda ser eliminado correctamente. Entonces, vamos a tener fármacos que van a ser inductores y inhibidores del metabolismo. Es decir, acá les voy a dar un ejemplo para que me puedan entender mejor. Supongamos que estamos ya ejerciendo medicina, no estamos en prácticas o ya somos doctores y viene un paciente o una paciente de que
tiene, no sé, tos de 15 días, sudoración nocturna, bajo peso. ¿Alguien me quiere decir de qué enfermedad estoy hablando? Por el chat tal vez o por su micro. ¿Alguien tal vez sabe a qué me refiero? Con tos de más de 15 días, sudoración nocturna, baja de peso. ¿Alguno sabe a qué Este, enfermedad me refiero? TBC. Ajá, muy bien, TBC. Entonces, ¿qué pasa? Esta paciente viene con esos síntomas, por ejemplo, tiene 20 años, no más, y fácil, ¿no? Yo digo, ah, ya bueno, tiene TBC, ¿no? Entonces yo al que le doy su rifampicina, ¿sí? Le doy su rifampicina y ya se va a su casa. Y 3 horitas después, ¿no? Viene la paciente embarazada, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? O sea, no estaba así cuando vino a mi consultorio. ¿Qué pasó? Que yo no indagué más, no hice una historia clínica correcta, no hice una anamnesis correcta y no le pregunté a mi paciente, por ejemplo, si consumía otros fármacos aparte del que yo le he dado, ¿no? Y también yo debí considerar de que si es una paciente de 20 años, es sexualmente activa. Entonces es posible que consuma anticonceptivos orales, que son los AOX, como está acá. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que la rifampicina es un inductor del metabolismo, ¿ok? Entonces, al inducir el metabolismo, ¿a quién le induzco? Al anticonceptivo oral. Es decir, miren este cuadrito, ¿no? Si yo reduzco, ¿no? Induzco, perdón, el metabolismo, es decir, aumento, ¿qué voy a hacer? Disminuir la concentración de un fármaco, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo. Lo voy a aplicar con el, el lapicerito. Ya, la rifampicina indució el metabolismo al anticonceptivo oral. Es decir, causó que disminuya su concentración en el organismo, ¿no? Entonces, al disminuirlo, la paciente ya no estaba protegida sexualmente, ¿no? Ya el anticonceptivo oral perdió su efecto, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de qué? De interacción farmacológica. Y es muy importante por eso saber el mecanismo de acción, qué fármacos son inductores y qué fármacos son inhibidores, ¿no? Esto, lo que ven acá en este cuadrito, es una relación inversamente proporcional, ¿no? Si yo aumento el metabolismo de un fármaco, es decir, lo induzco, voy a disminuir la concentración de un fármaco, como pasó en este caso. Y en otro ejemplo de otros fármacos, que no les voy a dar otro porque no quiero que se confundan, va a pasar lo contrario, ¿no? Si yo inhibo, o en este caso disminuyo el metabolismo de un fármaco, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar su concentración, ¿sí? ¿Y qué voy a causar? Interacciones farmacológicas, que no es lo que quiero que pase. Entonces, esa es una de las cosas súper importantes que eh, sirve para este curso, ¿no? Y bueno, el último paso, que es la excreción, ¿no? ¿Qué tengo que saber? Que, por ejemplo, vamos a tener la excreción renal, ¿no? La excreción biliar fecal, la excreción pulmonar y la de la leche materna, ¿no? ¿Cuál va a ser la más frecuente de todas? Va a ser la renal, ¿no? Esta va a ser la más frecuente y que es muy importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mi paciente es viejito, si mi paciente está embarazada, su filtración glomerular va a cambiar, no va a ser la misma. Y yo no le puedo dar un fármaco a una misma dosis, tal vez. Em, y, por ejemplo, en lo de la leche materna, es importante también, ¿no? Porque hay fármacos que no se le puede dar así nomás a una embarazada, ¿no? ¿Por qué? Porque puede afectar al neonato, o en todo caso por la leche materna también podemos pasar nosotros algunas sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos lo que veríamos en farmacocinética. Obviamente el tema es mucho más largo,
pero el día de hoy quería darles un poco de la visión de qué es lo que vemos en cada uno. La otra rama de estudio es la farmacodinamia, ¿no? ¿Qué era? Lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿no? Lo contrario a lo que vimos hace un rato. Entonces, aquí vamos a ver mecanismo de acción, que como dije antes, era el proceso fisiológico en cómo el fármaco es que llega al lugar donde tiene que llegar, al lugar terapéutico, a la diana terapéutica, ¿no? Por ejemplo, los AINES, ¿no? Que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, ¿no? Todos esos, diclofenaco. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Por ejemplo, en su práctica, supongamos que les digan, explícame el mecanismo de acción de los AINES. Ya, entonces tu respuesta va a ser como yo ahorita lo voy a explicar. ¿Qué va a pasar? Que normalmente ustedes recuerden que la célula, su membrana, está formada de ¿qué? De fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una lesión, aparece nuestra amiga la fosfolipasa 2 y convierte estos fosfolípidos en ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a tener dos vías, la de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. ¿Cuál me tiene que importar en este caso para los AINES? O sea, le voy a dar más importancia, va a ser la de la ciclooxigenasa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener COX-1 y COX-2. ¿Y qué va a ser COX-1 y COX-2? COX-1 va a ser la fisiológica, por decirlo así, la que normalmente cuando hay una inflamación está activa, pero COX-2 es cuando es inducida por la inflamación de la lesión, o sea, recién va a aparecer. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un eh, ibuprofeno o un naproxeno, lo que va a hacer es inhibir ya sea ambas, COX-1 o COX-2, o solo COX-2, ¿no? Y por ejemplo, uno de los fármacos que solo inhibe COX-2, no sé si han escuchado de los COPSIP, Celecoxib, por ahí tal vez, no sé, alguno tomado o tal vez un familiar toma, es porque solo inhibe COX-2, ¿no? Y eso sería más o menos la explicación, ¿verdad? Ya después, por ejemplo, si hablamos de aspirinas, podemos explayarnos más y hablar de tromboxano, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero más o menos para que tengan una idea, eso es lo que es mecanismo de acción, explicar, ¿no? El proceso. Después vamos a tener dos términos, ¿no? Que es el agonista y el antagonista. ¿Qué van a hacer estos? Van a ser dos fármacos diferentes pero que actúan de esta manera. Miren, los agonistas, ¿no? Se unen a un receptor. Todos los fármacos tienen que unirse, por decirlo, a un receptor. Y ya, y va a tener, al unirse el agonista a su receptor, va a ser una actividad intrínseca. ¿Qué es la actividad intrínseca? Es activar a este receptor y producir un efecto biológico o un efecto fisiológico. En cambio, el antagonista es, se une a su receptor, pero no va a haber una actividad intrínseca. Es decir, no va a haber un efecto biológico, fisiológico. ¿Ok? ¿Y por qué hablo de estos dos tipos de fármacos? Porque miren, supongamos que esta es una célula, no, esta de acá, ¿no? Miren, el verde es el agonista y el amarillo es el antagonista, ¿no? Si ustedes recuerdan por el cole, ¿no? Antagonista normalmente es el fármaco, es el protagonista que es malo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí tiene que ver. Eh, miren, lo que va a pasar es que estos dos fármacos tienen un mismo receptor, ¿sí? O sea, solo se pueden unir a, a un receptor que es color azul, supongamos así. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el amarillo, el antagonista, viene primero y ocupa estos tres receptores, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando venga el agonista, el otro fármaco, que es el que sí hace actividad, porque estos no hacen, recuerden que los antagonistas no hacen, ¿qué va a pasar? Viene el agonista y va a tener menos receptores, solo va a tener tres, y estos tres ya lo ocupó él,
y por las puras. ¿Por qué? Porque me va a estorbar nada más, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que pasa, ¿no? Y por ejemplo, ¿para qué sirve? Por ejemplo, si un fármaco, no sé, está haciendo más el efecto, eh, por ejemplo, muy potenciado, ¿no? Entonces, al hacer esto, al disminuir sus receptores, disminuye la potencia del otro fármaco o algo parecido. Entonces, más o menos, eso es lo que es agonistas y antagonistas. Ya lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Tal vez a estos triangulitos les pongamos nombres para que ustedes puedan entender mejor. Obviamente ahorita no, porque sería confundirlos un poco, pero así es más o menos como haríamos las clases, didácticas, con imágenes y siendo súper concisos, ¿no? Tampoco es cosa de explayarse una hora explicando algo tan simple. Y bueno, chicos, esto sería la intro de fármaco y como les dije, todo lo que he dicho ahorita prácticamente pueden resolver un pasito. Eh, bueno, después ahorita sigue mi compañera Rosa, pero para que sepan, adelantándole un poco, bueno, el curso de fármaco está individualmente 60 soles y hay una promoción de 2x1 que está 90. Así que, bueno, ya ustedes vean o pueden usar la promoción de ambos cursos, ¿sí? ¿Cómo serían los horarios? Sería de forma diaria, comenzamos el 12 de julio, terminamos el 30, ¿no? Y bueno, sería el horario más o menos de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde. Yo normalmente mis clases las divido en dos segmentos, una para el parcial y una para el final, ¿sí? Son 23 clases en total. Algunas sí como que las hago en una sola porque se relacionan, ¿no? Y bueno, este es el horario que tendríamos, ¿no? Comenzamos el lunes 12 y terminamos el viernes 30, ¿no? Son 3 semanas prácticamente de que haríamos todas las clases. Y bueno, chicos, espero hayan aprendido algo de hoy, se queden con algo el día de hoy. Y bueno, les dejo con mi compañera Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Guara. Chicos, si alguno de ustedes tuviera alguna duda, tienen el chat abierto para que lo puedan hacer. Igualmente pueden prender sus audios y voy a pasar a presentar a nuestra compañera Rosa. Ella les va a enseñar fisiopatología, es estudiante del 7.º año de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, es interna del Hospital Militar Central, es tercio superior de la promoción 2015-1 y es asesora por pares de Medicina 1 y 2. Buenas noches, Rosa, te escuchamos. Hola chicos, ¿se escucha? Quisiera saber si se escucha. Se ve la pantalla. Hola. ¿Me confirmas, por favor? Se te escucha perfectamente y se ve que estás compartiendo tu video, pues, ¿no? Ya, ok, genial. Ya chicos, entonces, bueno, como ya les comentaron, yo estoy en el 7.º año, yo soy interna, entonces ya he tenido experiencia con esto, bueno, con las asesorías más que nada. Entonces, les voy a compartir el PPT y sí, y luego si están interesados les escriben al grupo para brindarles el PDF del PPT para que se vayan guiando y bueno, para que se queden con esa pequeña obsequio por parte de la academia. Entonces voy a compartirlo y me avisan ya. A ver. Un momento. Ya, a ver. Bueno, ustedes ya pasaron la parte de fisiopatología, entonces esto se les va a hacer súper un poco diferente enfocarlo, porque fisiopato es más que nada, no se tiene que ver directamente la patología, es importante entenderlo y manejar fisiología, pero en este caso vamos a ver que se va a enfocar las preguntas y bueno, todo el tema en sí del curso en la terapéutica, porque eso es lo que se ve más en fisiopato, ¿no? Eso le sirve también como intro para el curso de farmacología, ¿no? Pero en fármacos sí es un poco más desglosado, ¿no? Ya chicos, ¿me confirman si ven la pantalla, por favor? Para iniciar Sí se la... logra visualizar, Rosa, todo bien. Genial.
Entonces, vamos a comenzar un poco. En este caso voy a abordar un tema que es bastante, bueno, es parte de renal, que es un segmento bastante complicado para los chicos. Siempre renal y cardio es como que los segmentos más pesados del curso en sí. Esto lo van a llevar quizás de la segunda parte o quizás para su final, pero quisiera que bueno, que lo conozcan, que lo sepan diferenciar, o que tengan nociones, para que sí se les pueda hacer más fácil luego y bueno, ya sepan y conozcan del tema, ¿no? Bueno, iniciamos. Vamos a ver dos patologías, dos síndromes, dos grandes síndromes que son bastante frecuentes, sobre todo en la edad pediátrica, que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Tienen diferencias bastante notables y algunas coincidencias, pero que en la parte clínica no va a poder ser claramente. Y servir para tener como todo eso para biología. Ya, entonces voy a compartirlo. Ya. Okay. Ya bueno, chicos. Entonces, el síndrome nefrótico, como ya ustedes lo habrán visto en fisiología, es un síndrome que abarca, bueno, en general hay una lesión glomerular, ¿no? Que condiciona una permeabilidad, pero todo está aquí. Voy a agrandarlo un poco. A ver. Bueno, todo se concentra aquí, ¿verdad? Bueno, la vedette de este tema o de este síndrome es el podocito. En este caso vemos que el podocito va a estar, bueno, va a tener tres componentes que es, como ven, la membrana basal glomerular, que es la de azul, la barrera, y bueno, y dentro de esas va a conformarse una barrera, que es la que va a condicionar la permeabilidad. Entonces, si los podocitos tienen daños, o hay algún daño en alguno de esos tres componentes, de los componentes que tiene esta barrera, va a condicionar la permeabilidad y por lo tanto el paso a las proteínas. Como sabrán, no es normal, no es, bueno, no es bueno que las proteínas pasen porque, como saben, tienen un peso bastante alto. Y bueno, si es que las proteínas pasaran esa barrera, se condicionaría, bueno, una pérdida de estas, ¿no? Entonces, traería bueno, un cuadro bastante llamativo. Ya bueno, entonces vamos a verlo. Tenemos la lesión glomerular. A ver, voy a rayar un poquito esto para que puedan seguirme. A ver, tenemos que todo se enfoca en la lesión glomerular, obviamente dada por el podocito. Como les digo, el daño podocitario es la vedette en este síndrome. Esta va a condicionar una permeabilidad, y esta permeabilidad va a condicionar el paso de proteínas. Es decir, si las proteínas pasan o si se pierden mediante la orina, vamos a perderlas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la proteína más frecuente en el cuerpo? O sea, la que en mayor cantidad está y se necesita tanto para sintetizar fármacos, que ya lo han visto en la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se llama esa proteína? Se dosa siempre en enfermedades hepáticas, se pide como un examen de control en cada ingreso. A ver, tenemos una respuesta en el chat. Exacto, la albúmina, perfecto. Ustedes no tienen idea de cuán importante es esta proteína porque gracias a ella vamos a poder, como ya les dije, movilizar fármacos, y es, bueno, la base para tener bastantes procesos catabólicos y anabólicos en el cuerpo, ¿no? Entonces, y esta va a ser encargada de producirse en el hígado. Entonces, si tenemos pérdida de proteínas, aumento de pérdida de proteínas, vamos a perder también eh, estas. Entonces, ¿cómo va a estar la albúmina? ¿Disminuida, aumentada? ¿Cómo vamos a encontrarla? Es una respuesta bastante obvia. Vamos a encontrarla disminuida, ¿verdad? Entonces, si tenemos pérdida de albúmina, vamos a condicionar un cuadro que se llama hipoalbuminemia. Ok, ya. Este cuadro de hipoalbuminemia, a ver, siempre recuerden que su cuerpo es bastante inteligente y cada vez que hay déficit en un lugar, así sea pequeño, trata de tener formas de compensarlo. Entonces, si tenemos hipoalbuminemia, el hígado va a sentir la necesidad de tratar de trabajar para poder sintetizar más albúmina, aunque esta obviamente la está perdiendo por la orina, va a sintetizarla. Entonces, en su afán de poder tener una homeostasis como siempre la ha tenido, el hígado, que tiene una gran masa y una gran capacidad de reconstrucción, va a sintetizar más albúmina. Pero ustedes saben que el hígado bueno, en su trabajo no solamente sintetiza albúmina, sino sintetiza innumerables componentes. A ver, ¿qué más sintetiza el hígado? A ver, chicos, ustedes que han llevado fisiopato y han sacado 20 y son unos super genios. ¿Qué otro componente importante
sintetiza el hígado, aparte de las proteínas? A ver, ¿alguna idea, chicos? A ver, les ayudo un poco. Sintetiza una vitamina muy importante. También sintetiza algunos... Ya bueno, los voy a guiar un poquito. En este caso, el hígado va a ser el responsable de sintetizar por decirlo así, lípidos que van a ser importantes para transportar, bueno, para ser usados como transportadores. ¿Alguien sabe a qué estoy refiriéndome? Ya, ok. Entonces, bueno, el hígado, además de sintetizar proteínas, sintetiza lípidos y como va a trabajar como un loco para poder compensar esta pérdida de albúmina, va a sintetizar también lípidos. Entonces vamos a tener un exceso de lípidos. Ay, no me dejó. Un exceso de lípidos aparte de esta hipoalbuminemia, vamos a tener un exceso de lípidos producidos en el hígado. Entonces, en este caso vamos a encontrarnos en una desventaja, ¿verdad? Vamos a perder albúmina, vamos a tener muchísimos lípidos y, como saben, el cuerpo siempre que tiene algo en exceso o en déficit trata de compensarlo. Entonces, vamos a ver que al tener este exceso de lípidos, vamos a eliminarlos por la orina. Entonces, es súper raro que además de, bueno, esta pérdida de proteínas que tenemos ya por el daño positario, vamos a tener pérdida también de lípidos por la orina. Y si perdemos lípidos por la orina, vamos a tener un cuadro que se llama lipiduria. En ese cuadro de lipiduria, vamos a ver en tu orina, tú en tu orina vas a ver gotitas de lípidos. Entonces, eso también va a ser un indicativo de que hay una lesión glomerular y estamos frente a un síndrome nefrótico. Ya, entonces tenemos estos cuadros, ¿no? Ya, voy a pasar a la siguiente diapo para que, bueno, para que lo vean más ordenado. Voy a cerrar esto. Chicos, si tienen alguna duda pueden pararme en cualquier momento para consultarla. Okay. Ya listo. Ya bueno. Aquí lo tenemos más ordenado. Esperen, voy a borrar esto. Okay. Entonces tenemos esto. Como les dije, hay una lesión glomerular y hay un aumento en la permeabilidad del fosito que no debería de haber porque se supone que tenemos que, bueno, que esa barrera siempre debe estar indemne para poder así mediar el traspaso tanto de proteínas y otros componentes importantes. Como ustedes saben, mediante la orina no solamente eliminamos agua, sino reabsorbemos muchos electrolitos bastante importantes y necesarios. Entonces tenemos la permeabilidad aumentada, tenemos que hay una proteinuria. Y aquí vemos que hay una definición importante que siempre se tiene que ver. La proteinuria se va a definir en una pérdida de más de 3.5 gramos de proteínas, en este caso la albúmina, que es la más importante, la que más cantidad tenemos, por la orina. Así se va a cuantificar. Pero esta es una pregunta también importante que siempre les van a hacer en todos los exámenes. Esta definición solamente va a calzar para adultos. En el caso de niños vamos a tener que la definición cambia, que va a ser más de 40 miligramos por centímetro cuadrado por hora. Entonces, ahí va a cambiar. En los niños es un cuadro frecuente, así que también ténganlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, esta proteinuria va a condicionarme una hipoalbuminuria o hipoproteinemia, como lo quieran llamar, lo mismo es. Y bueno, va a estimular la síntesis hepática, como les dije. El hígado sintetiza lípidos, en este caso los guiaba para que puedan contestarme esto, que es colesterol, triglicéridos, LDL, que es, bueno, el colesterol que causa daño, ¿verdad? El VLDL y dentro de otras, esos son los más importantes. Después de esto, esta hiperlipemia, como les dije, tenemos que tener una homeostasis, va a ser, se va a tratar de eliminar el exceso de estos lípidos por la orina. Y vamos a tener una lipiduria. Sí, vas a orinar literalmente gotitas de grasa. Y aquí es donde vamos a encontrar los llamados cuerpos ovales o cilindros grasos. Entonces, miren lo súper importante de haber llevado bien tu fisiología, ¿no? Entonces,
vemos esto y esto va a ser, bueno, uno de los criterios más para el síndrome nefrótico. Como vemos, esta hipoalbuminemia o hipoalbuminuria va a condicionar una disminución de la presión oncótica porque se pierde la albúmina, que es la principal, bueno, la que principalmente equilibra esto, ¿no? Entonces, si tenemos una presión oncótica disminuida, como ustedes ya lo han llevado en fisiología, vamos a tener, vamos a retener líquidos, ¿verdad? Vamos a tener edemas. Entonces, gracias a la transsudación capilar del agua plasmática, es decir, el agua dentro del capilar, vamos a eliminarla y va a estar en el intersticio, entonces vamos a tener los llamados edemas. Ojo que el punto de edemas, la definición de arriba, que es en este caso la proteinuria, y el dato de los lípidos eliminados en la orina es un dato importante, entonces ténganlo en cuenta, porque este edema, bueno, va a ser característico en un síndrome y en otro. En este caso el edema va a ser ascendente, ¿ya? Si tengo un edema ascendente, ¿a qué me refiero? Que empieza por los miembros inferiores, luego haciendo un poco más hacia el torso y luego así progresivamente. Entonces nos estamos refiriendo al síndrome nefrótico. Siempre tengan en cuenta que el síndrome nefrótico es súper escandaloso. O sea, este síndrome literalmente te puede encharcar, o sea, te puede llenar así, te puede estar súper, súper hinchada todo el cuerpo. Por eso se denomina que es ascendente y característico. Siempre que ustedes hablen de síndrome nefrótico, en todos lados no puede haber síndrome nefrótico sin edema. Y siempre este edema es el característico. Entonces, edematoso, encharcado totalmente, es síndrome nefrótico. Y si no, estás mal. Pues. Estás mal o estás ciego. Entonces ya, siempre tenganlo en cuenta. Ya, entonces seguimos. Ya, listo. Les quería explicar esto para tener en cuenta el tratamiento. A ver, mejor voy a guiarlo desde mi laptop, me pareció, porque acá no me deja completar y quiero completarlo. Ya listo, ahora sí. Mejor. Ya, chicos, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, Rosa, se puede visualizar. Ya, genial. Ya, entonces para el tratamiento quería, bueno, enfocarlo en esto. El tratamiento, como ven, tenemos edemas. A ver, ayúdenme un poquito, chicos. Tenemos, ¿qué les dije? Que era imprescindible que haya para que se denomine síndrome nefrótico. Hemos visto 3 cositas importantes. ¿Qué tenía que haber para que haya un síndrome nefrótico? Siempre, y que sin eso no podía yo decir que era un síndrome nefrótico. Causado por la pérdida de albúmina. ¿Qué tenía que haber para que sea un síndrome nefrótico y causado por la pérdida de albúmina? Bueno, nos referimos a los edemas, chicos. Siempre recuerden que todo síndrome nefrótico es edematoso, y si no, bueno, no es. Bueno, tenemos la clínica de los edemas. Otra clínica que tenemos es la lipiduria, o en este caso vamos a denominarlo mejor hiperlipemia, ¿ya? Hiperlipemia. Lo otro que tenemos es, a ver, chicos. Ya. Edemas, hiperlipemia. ¿Qué más tenemos, chicos? La presión oncótica disminuida, ya, exacto. La presión oncótica disminuida por la pérdida de... A ver, más arriba en las respuestas se soplaron. Ah, ok, está bien, directo. Ya, por pérdida de albúmina, ¿no? Entonces tenemos hipoalbuminemia. Chicos. Entonces, siempre que vean edemas, lo que tenemos que hacer ¿qué? Será darle más líquidos al paciente o tratar de disminuir los líquidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este caso? En que tengamos un paciente con edema. Siempre recuerden que tienen que buscar la homeostasis del cuerpo. Claro que de acuerdo a los tiempos específicos, ¿no? Tampoco me lo voy a bajar de golpe los edemas.
Ya, ok. Si tengo edemas, o sea, si yo tengo retención de líquidos, lo que voy a hacer es tratar de perderlos. Entonces voy a utilizar diuréticos. En este caso, ¿qué diuréticos usaré? Puedo usar para los cuadros crónicos, si tiende a cronificar, vamos a ver una patología especialmente del síndrome nefrótico que tiende a cronificar, que es, bueno, se los voy diciendo que es la enfermedad de cambios mínimos. Vamos a utilizar diuréticos que se pueden usar en la fase crónica, que son la hidroclorotiazida, o bueno, los tiazidas en general, ¿no? Y luego vamos a poder utilizar, si es un caso muy, muy agudo, furosemida, que es un diurético que así te hace perder líquidos. Y solo se guarda para casos agudos o refractarios, así que también tenerlo en cuenta. Ya. Luego la hiperlipemia, ¿qué voy a hacer? Si se están produciendo muchos transportadores como el LDL, el HDL, voy a tratar de disminuir esa producción, ¿verdad? Entonces lo que voy a dar aquí son las estatinas. Ya, las estatinas va a ayudarme a controlar esta producción. Y bueno, lo más importante es esto. Si tengo hipoalbuminemia, lo que voy a hacer es, bueno, es fatal que un paciente pierda proteínas por la orina. Entonces lo que voy a hacer es tratar de que ya no pierda más. Y bueno, tratar de proteger ese riñón, ¿no? Para que no se produzca una hipertensión consecuente, ¿no? O un cuadro hipertensivo. Entonces vamos a darle IECAS, que son los más potentes en este caso, o ARA2. Sí, IECAS, enalapril, ARA2, losartán, valsartán, candesartán. Pero siempre ten en cuenta que siempre se da solamente uno de ellos. O sea, nunca vas a ser loco y le vas a dar dos. Principalmente porque son potentes, son efectivos y bueno, tienen básicamente los resultados iguales y el mecanismo de acción. Ya, no importa qué tan grave esté, siempre solamente se da uno de ellos. Ya, listo. Entonces, en eso se enfoca básicamente el tratamiento. Siempre en este síndrome tratamos de dar un manejo de soporte sobre todo, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Vamos a pasar a los tipos de síndromes nefróticos. ¿Alguna pregunta, chicos? Mientras vivo el WhatsApp. Ya, chicos. Ok, entonces seguimos. Entonces, como es un síndrome, ustedes sabrán que cada síndrome tiene diversas patologías que lo acompañan o que son causantes de ese síndrome, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcan esto. A ver, en el síndrome nefrótico tenemos estos tipos de patologías que lo van a causar. Se dividen en primario y secundario. Es importante, sí, porque en el caso clínico del examen, les pueden poner todas las características y ustedes lo van a pintar como síndrome nefrótico. Entonces, perfecto. Eso significa que ustedes entendieron la clase. Pero el truquito acá es que les van a poner cuál es más frecuente, a qué edad y qué es lo que encuentran en la biopsia o si es que se hace biopsia o, bueno, dentro de ellas las características, ¿no? Cómo se trata, les pueden poner también si tengo una enfermedad de cambios mínimos que le doy, es sensible a qué medicamentos o si no es sensible a tal medicación, eso les pueden poner. Entonces, eso es lo que busca evaluarle el examen. Ya, entonces iniciamos con la enfermedad de cambios mínimos. De por sí, siempre tengan en memoria que cambios mínimos te habla de, bueno, cambios mínimos, ¿verdad? Entonces, esta patología, si pueden asociar estos cambios mínimos, es, bueno, básicamente es frecuente en niños, y si te hablan de membranosa o esclerosis focal y cementaria, ya te habla más de pacientes adolescentes o adultos. Entonces, enfocan primero eso. Si me hablan de cambios mínimos, que de hecho es lo más frecuente, estoy refiriéndome a niños en su mayoría. Es bastante raro en adultos, pero es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo para los casos clínicos o las preguntas que le pueden hacer. Ya. Entonces, cambios mínimos. Edad o epidemiología, niños. Simple. Listo. Entonces, otra cosa importante es, a ver, si te dicen cambios mínimos, entonces, ¿yo qué voy a pensar? ¿Que la lesión es enorme, es grande, o que la lesión es leve, transitoria? ¿Qué creen ustedes que
cómo puede ser esta lesión en este cuadro en especial. ¿Cómo creen que puede ser esta lesión, chicos? A ver, tengo algo en el chat. Si ese niño sería... sí, tienes razón. Si ese niño sería leve. En algunos es leve, en algunos cronifica. Pero sí, en su mayoría sería leve, Esther. Ya. Entonces, tenemos que... Lo primero es que es frecuente en niños. Como les comenté, si es en niños, yo no voy a cometer el error al inicio de biopsiarlo, ¿verdad? Es un niño y ustedes saben qué es lo que demanda y cómo es que una biopsia se realiza, ¿verdad? Tengo que introducir tremendo agujón en un niño y es un procedimiento bastante invasivo que no se recomienda. Entonces, como la enfermedad es frecuente en niños y tiene características específicas, siempre se asume que es un síndrome nefrótico. Entonces yo no voy a biopsiarlo. Esta patología no se biopsia. ¿Cuándo voy a biopsiarlo? Cuando sea se presente en un grupo raro. ¿En quiénes dije que era rara esta patología? ¿En los ancianos? ¿En los adolescentes o en los adultos? ¿En quiénes dije que era rara? Los leo. ¿En quiénes, chicos? Recuerden que es importante porque en un examen mínimo es ¿cuál es la indicación de biopsia en una enfermedad de cambios mínimos? O sea, te pintaba la enfermedad, tú sabías que era cambios mínimos, lo sabías, pero tenías que saber eso. Adultos, exacto. Si yo tengo una enfermedad de cambios mínimos o resultados de la microscopía de cambios mínimos, sé que es cambios mínimos, pero es un adulto, entonces lo biopseo. Otra cosa sería que, por ejemplo, bueno, mejor lo digo y lo tomamos en cuenta. Ya. Entonces, tengan en cuenta que es importante en niños, no se biopsia porque yo no voy a ser loca de biopsiar a un niño. Y lo otro es que esta patología es bastante sensible o responde a los corticoides. Entonces, si yo tengo a un niño con ese síndrome, le doy corticoides y es sensible, o sea, me responde, le va bien, córtico sensible, listo. Si le va bien, entonces yo veo, bueno, o compruebo mediante la terapéutica que sí, efectivamente era una enfermedad de cambios mínimos y bueno, ya tengo en cuenta este parámetro también. Es niño, no se biopsia y responde a los corticoides. ¿Cuándo no biopsiaré? A ver, chicos, les estoy diciendo que es córtico sensible. ¿Cuándo voy a biopsiar? ¿Cuál será mi otra indicación de biopsia? Si les estoy diciendo que es córtico sensible. ¿Alguna idea, chicos? Si dije, era frecuente en niños. Entonces, ¿cuándo biopsio? ¿Cuándo es en? Y si digo que es córtico sensible, exacto, Esther. ¿Cuándo no sea córtico sensible? Y cuando sean adultos. O sea, yo digo, es un niño, es cambios mínimos, le doy corticoides, me responde, bien, chévere. Entonces, si era cambios mínimos, es un niño, perfecto. Pero si me encuentro frente a un adulto, voy a biopsiarlo porque primero no voy a estar segura si es cambios mínimos u otra patología dentro de estas que es frecuente en adultos. Y segundo, si no me responden los corticoides, es porque no es esa patología, ¿no? Entonces voy a tratar de descubrir cuál es. Entonces, cuando no me responden los corticoides y cuando no sea un niño, lo voy a biopsiar. Entonces, tengan en cuenta eso también. Ya, punto importante. Ya. Creo que hasta ahí. Ya. Otro dato importante es que esta enfermedad o esta patología no se ve, bueno, los cambios en el podocito, que hemos dicho que es la vedette en esta patología o ese síndrome, eh, no se van a ver ni al microscopio común o a la microscopía común. Voy a necesitar que se realice, bueno, no una biopsia, sino una microscopía electrónica. Ya. En la microscopía electrónica, esa que es un poco más avanzada, la que tienen a veces en los libros de patología, esa es la que me va a decir que es enfermedad de cambios mínimos. Si es que quiero buscarlo también, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ver a los podocitos. Ustedes saben que los podocitos tienen pedícelos, que son estos de acá.
Ahora lo voy a agrandar un poquito. Estos como que puntitos son los pedícelos de los podocitos. Entonces, esos de ahí siempre van a estar así, ¿no? Para formar una barrera y que sea, bueno, que todo esté bien. Pero en este caso, en esa patología en especial, estos pedícelos o podocitos van a estar fusionados. Si están fusionados, quiere decir que no van a ejercer una función, porque literalmente van a estar pegados y no van a funcionar. Entonces, estos pedícelos pegados son los que me van a decir que también es una enfermedad de cambios mínimos. Entonces, eso es lo que yo voy a ver en la microscopía electrónica. Lo otro sería cuál es el método diagnóstico para enfermedad de cambios mínimos. Si no les ponen alguna cosa y si les ponen microscopía electrónica, esa es. O por lo contrario, también les pueden preguntar cómo o qué encuentro en la microscopía simple en la enfermedad de cambios mínimos. No encuentro nada, todo está normal. Sí, todo está normal. Entonces, ahí también podrían agarrarlos por ese lado. Ya, entonces, seguimos con la de tipo membranosa. Ya. En ese caso, la membranosa va a ser más frecuente en adultos. Siempre tratan de comparar una con otra, cambios mínimos niños y membranosa adultos. ¿Ya? En la membranosa, bueno, en este caso voy a encontrar, bueno, tiene otro nombre. Perdón, se me haciendo bien. Pero en este caso voy a encontrar que va a ser, bueno, va a tener factores de riesgo. Va a tener, por ejemplo, en este caso los diabéticos, quizás otra patología como lupus, o bueno, voy a encontrar factores de riesgo. Siempre otros factores de riesgo. Ah, ya, también va a ser, por ejemplo, a pacientes con VIH, virus de la hepatitis B, hepatitis C, entre otros. Siempre que la patología se trate de adultos, recuerden que tienen factores de riesgo asociados o otras infecciones o otras confecciones. Ya, listo. Ok, entonces tenemos eso. Ya. Ahora, en la esclerosis focal y segmentaria, esta siempre va a ser segundo lugar tanto en niños como en membranosa. Es decir, si yo tengo que descartar patologías y me dicen, no, no es membranosa, no es cambios mínimos, podría guiarme o enfocar mi método diagnóstico a la esclerosis focal y segmentaria. Este es un dato importante que siempre lo preguntan. La esclerosis focal y segmentaria se denomina así o se diferencia por la cantidad de glomérulos afectados. A ver, ¿cuándo diré yo que es una esclerosis focal y cuándo diré yo que es una esclerosis de tipo segmentaria? ¿Cuál afecta más y cuál afecta menos mis glomérulos? ¿Ustedes qué creen por el nombrecito? A ver, para que lo asocien de una vez. ¿Cuándo habrá menos afectación y cuándo habrá más afectación? En la focal habrá más, en la segmentaria habrá más. ¿Cómo lo podría guiar más o menos para tratar de tenerlo siempre como referencia? Si es focal, mayor el daño, será menor el daño. A ver, chicos, díganme. Chicos, tengo una respuesta. No. Siempre se confunden en eso, por eso se los pregunto. Incluso cuando lo escuché por primera vez decía, sí, si es focal, entonces se focaliza en un lado, hay más daño en un lado, y literalmente friega en un lado más. Pero no, no es así. En el caso de los glomérulos o daño glomerular, siempre enfóquese así. Se cuantifica de acuerdo al daño en porcentaje. En el caso focal, voy a menos daño, es decir, el punto de corte aquí es 50%. Si tengo menos del 50% de mis glomérulos afectados, voy a tener una lesión focal. No importa si es en la parte proximal, distal, al final todo es como que se cuenta en total. Entonces, si hay un menos del 50%, así esté disperso por cualquier lado, pero hay menos del 50%, es una lesión focal. Pero si hay más de 50%, más del 50%, ya se convierte en una lesión segmentaria. Entonces, siempre los chicos se confunden en esto o lo asocian de una manera equivocada. Y eso es motivo de pregunta también en el examen, ¿ya?
Entonces, si tengo, su nombre mismo lo dice, esclerosis, voy a tener un glomérulo esclerosado. Las lesiones se van a ver así. También se le denomina hialuronitis, ajá, o esclerosis. Entonces, bueno, lo que vamos a encontrar en patología, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Ah, sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, bueno, entonces continuamos. Ya, chicos, entonces continuamos. Ya, listo. Ah, ya, antes de pasar a esto, voy a abordar una parte importante también porque la nefropatía diabética es un tema que tiene un capítulo especial en fisiopatología. También vamos a abordarlo un poquito acá. Y bueno, si tenemos o síndrome nefrótico de causa primaria, como son los cambios mínimos, que ya lo vimos, que eran niños, la membranosa, que eran adultos, esclerosis focal y segmentaria, segundo lugar, tanto en niños, adultos, vamos a tener causas secundarias, como la diabetes y la amiloidosis. Siempre la causa más frecuente de insuficiencia renal, como ustedes lo saben, estamos en Perú, aquí todo el mundo es diabético. Me salió como que no podían ver mi pantalla. Me asusté. Ya. Entonces vamos a tener enfermedades siempre relacionadas con esta patología. Entonces vamos a ver el síndrome nefrótico en diabetes. Rapidito para que lo conozcan. Ya, listo. Siempre acuérdense que la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal en adultos y en adultos mayores. Ya, exacto. Entonces tenemos, voy a poner el... Ya, chicos, una pregunta curiosa. ¿Cómo creen que voy a encontrar mi riñón en un paciente si está iniciando la enfermedad? ¿Lo voy a encontrar pequeño? ¿Lo voy a encontrar mediano? ¿Lo voy a encontrar normal? ¿Lo voy a encontrar grande? ¿Cómo creen que lo encuentre? Grande. Ya, lo encontraré grande durante toda la enfermedad o habrá un momento en que este riñón va a tener cambios. ¿Va a volverse chiquito en algún momento? ¿Va a volver a la normalidad? ¿Cómo creen que esté? En algún momento se vuelve pequeño cuando la enfermedad avanza. Por eso es que es importante también conocer los estadios. Al inicio vamos a tener una hiperfiltración, es decir, igual que hace un rato vimos que el riñón trabajaba como loco para compensar la pérdida de albúmina, el riñón también va a trabajar como loco para compensar, o bueno, para hiperfiltrar la glucosa que tenemos en exceso, ¿no? Entonces vamos a ver que el riñón va a agrandarse. En el estadio 1 eso es lo característico. A ver, vemos acá. Va a estar súper grande en el estadio 1, tanto que va a ser una de las causas de tener riñón grande en la radiografía. A ver, hiperfiltrante. Y eso va a ser en el estadio 1. En el estadio 2 vamos a tener más un daño mesangial. El mesangio va a ser afectado. Y aquí, justamente aquí, es donde vamos a ver que hay una microalbuminuria. Siempre acuérdense que la microalbuminuria, obviamente no vamos a notarla a la vista cuando el paciente orina, no vamos a ver ninguna orina espumosa, ninguna orina de algún color particular, sino que vamos a, bueno, solamente diagnosticarla si le hacemos unos exámenes de laboratorio o si la buscamos por alguna otra cosa, ¿no? Ya. Entonces, el primer estadio es que el riñón va a estar súper grande porque va a ser hiperfiltrante. El segundo va a ser un daño exclusivamente del mesangio. Y bueno, lo otro. ¿Están preguntando algo? Y ya. Ya listo. Lo otro ya es cuando, bueno,
el daño va progresando y en el 4 ya vamos a encontrar ahí sí un dato clínico, que es la proteinuria. En el estadio 3 también sigue habiendo un daño en el mesangio. Proteinuria. En este caso, esa proteinuria, como pasamos al dato clínico, aquí es donde vamos a ver orina de un color más concentrado, quizás un poco de espuma en la orina, que va a ser un dato semiológico notable también es importante. Ya. Y aquí es donde ya se establece la proteinuria. Y en el 5 es cuando ya tenemos una tasa de filtración glomerular, bueno, menor a 10. Siempre tengan en cuenta esto porque van a llevar fármaco. Siempre cada fármaco tiene sus restricciones de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. En este caso, por ejemplo, si tengo una tasa, por ponerlo de ejemplo, ¿no? Una tasa de filtración glomerular menor a 30, vamos a ver que tenemos que suspender medicamentos como la metformina, que, como ustedes ya saben, es el primer medicamento y el que se da al inicio en todos los pacientes diabéticos tipo 2. Entonces, si yo tengo una tasa glomerular menor a 30, voy a tener que suspender mi metformina porque no va a poder ser eliminada de manera correcta por el hígado. Entonces, así de importante es que tengan en cuenta estos datos, sobre todo la tasa de filtración glomerular, y más ahora que van a llevar fármacos. Ya, entonces el tratamiento va a ser importante también. Igual que antes, vemos que hay proteinuria, ¿verdad? Entonces, para la proteinuria, ¿qué le doy? Voy a darle IECAS y ARAS. Exacto. Para, a ver, si tenemos otro dato importante acá. Bueno, otra forma de abordar y más de la especialidad, más que nada, es bueno tener un control metabólico adecuado. Esto solamente para que lo sepan de manera general. Una hemoglobina glicosilada adecuada, una menor, en ese caso es menor a 6.5 o 7 en el punto de corte general. Entre otras, vamos a tener que manejar manejo de la presión arterial, entonces aquí también vamos a tener que quizás aumentar las dosis de IECAS o ARAS o darles tiacidas. ¿Qué más? Manejo de la alimentación y medidas generales en sí. Ya. Listo. Ya, entonces, esa es la parte importante. Bueno, esto sería como para que se queden con algo en general. Ya, ahora vamos a ver el síndrome nefrítico. Rapidito, para que no se aburran. Ya, el síndrome nefrítico, allá. Antes que nada, datos puntuales. Síndrome nefrótico. 5 cosas. Primero, no hay síndrome nefrótico sin edema. Siempre el edema, como es, ascendente. Otro, ¿qué voy a ver en el síndrome nefrótico? Pérdida de albúmina, porque es la principal proteína que tenemos en el plasma y es la que se encarga de administrar correctamente la presión oncótica. Entonces, eso sería el segundo punto. Otro punto importante, voy a encontrar cilindros de lípidos en mi orina. Entonces, o voy a encontrar gotitas de lípidos en mi orina, también tomarlo en cuenta. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto es sobre las patologías. Cambios mínimos, niños, no se biopsia. Y lo otro es membranosa, que es la más frecuente, adultos. En este caso, siempre asociarlo a patologías o factores relacionados. Fenómenos autoinmunes, infecciones como hepatitis C, hepatitis B, VIH, entre otros. Ya, bueno, eso nada más. Siempre tener en cuenta esos chicos, ¿ya? Ya. Ahora, ya que tenemos en cuenta eso, sobre todo lo del edema, que en el primero era súper, hiper, mega grosero, que era un edema ascendente, en ese caso en el síndrome nefrítico va a ser diferente. Vamos a tener más cositas, pero van a ser como que no tan graves. Si me refiero a edemas, ¿no? Porque hay otras cosas peores. Ya bueno, siempre tener en cuenta que el síndrome nefrótico es un cuadro más crónico, como ya lo comenté, y el síndrome nefrítico es un cuadro más agudo. ¿Ya? Aquí también la lesión es glomerular, pero el cuadro no es de daño al podocito, sino más bien vamos a tener en general una inflamación. Vamos a tener quizás unos complejos inmunes ahí. Hay una infección bastante frecuente que es la glomerulonefritis postestreptocócica, causada por el Streptococcus pyogenes del grupo A.
que es, bueno, frecuente también en niños. Y en ese caso va a causar depósitos de anticuerpos autoinmunes en el glomérulo. La cosa es que el glomérulo se daña también, pero en ese caso es por depósitos y el fenómeno es inflamatorio. En cambio, en el otro lado, el fenómeno era más bien por un daño en el povocito, ¿verdad? Y por la barrera de filtración. En ese caso, la barrera también va a encontrarse dañada o alterada, pero por los complejos, ya, para que lo tengan en cuenta y lo diferencien desde el inicio, ya. Entonces, si aquí el fenómeno es puramente inflamatorio, yo voy a encontrar cosas importantes. A ver, primero, tengan en cuenta que el síndrome nefrótico, al disminuir el filtrado glomerular, vamos a tener retención de agua, retención de sodio, y por ende, esto va a causar los edemas. Este edema va a ser diferente, no va a ser un síndrome nefrótico que era súper, hiper, mega grosero, sino va a ser un edema propiamente renal, es decir, de riñón, que va a causar, un edema de tipo palpebral y pretibial. Entonces, ese es el dato. Si mi edema es de tipo palpebral, es decir, en los ojos, aquí abajito, si ven a las personas como chinitas, ese es el edema palpebral, y el otro es el pretibial. No es ascendente como el síndrome nefrótico, que era súper grosero. Ese es un punto. Lo otro es que al disminuir el filtrado glomerular, vamos a tener edemas, y estos edemas van a acumular líquido. Y ustedes saben que si se acumula líquido va a aumentar la precarga, y en ese caso vamos a tener un cuadro de hipertensión. Como les dije, este cuadro es puramente agudo, entonces es bastante llamativo en el caso de la sintomatología, ¿no? Entonces me va a causar estragos bastante importantes en el paciente. Si yo tengo una presión alta, pero bien alta, voy a tener unas crisis hipertensivas, y bueno, el paciente va a tener esa sintomatología, ¿no? De crisis hipertensiva y en general la hipertensión. Otra cosa, si tenemos un daño puramente inflamatorio en el riñón, lo que va a hacer es, bueno, crear una hematuria, y esta hematuria va a verse expresada en la orina. Obviamente, si tú orinas sangre, va a ser un cuadro llamativo, ¿verdad? Vamos a encontrar tres cositas importantes para definir hematuria en este caso y que sea un síndrome nefrítico. Como ven aquí en la imagen, estos son los acantocitos. Si tengo, a ver, hay tres cosas importantes acá. Acantocitos mayores a 5%, voy a definir que es una hematuria del tipo renal y por síndrome nefrítico. A ver, 5%. Ya. Otra cosa es que yo encuentre cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos. Ya. Y otra cosa es que yo encuentre, bueno, glóbulos rojos dismórficos, ¿no? En general. Pero eso tiene que ser mayores a 20%. Ya. Entonces, si yo encuentro acantocitos, como lo ven en la imagen, esos son los acantocitos, que son como unos circulitos. Ya. Entonces, yo estoy tranquilo. Ya. Sí, chévere. Es una hematuria de tipo renal y es producida por un síndrome nefrítico. Entonces, siempre en el síndrome nefrítico yo voy a encontrar, primero, hematuria, que es lo que va a caracterizar este síndrome. Allá eran edemas, acá es hematuria. Voy a encontrar hematuria. Después voy a encontrar hipertensión. Y lo otro va a ser que voy a encontrar el edema, pero de tipo, bueno, menos grosero, ¿no? O menos escándalos, como es el tipo pretibial o palpebral. Ya, entonces esas tres cositas yo voy a encontrar en el síndrome nefrítico. Y siempre asocienlo a un cuadro, bueno, el cuadro más frecuente aquí es postestreptocócico después de un caso de faringitis, o voy a ponerlo acá mejor para que se quede. Un caso de faringitis, como ustedes ya saben, lo que causa más frecuentemente estreptococo, faringitis, o lo otro sería un cuadro dérmico, que no se menciona mucho porque como que demora en crear este síndrome nefrítico. Lo más escandaloso que he visto ha sido por una faringitis aguda, y posterior a eso tendremos que el niño empieza a orinar sangre, tiene crisis hipertensivas, y obviamente tú no vas a ser loco de pensar, oye, es un niño, ¿cómo va a tener crisis hipertensivas? ¿Cómo va a orinar sangre? Exacto, es un cuadro bastante llamativo. Lo otro es el cuadro, como les dije, que no era tan rápido en desencadenar este síndrome, que es el, bueno, cuadro dérmico, que en este caso tenemos las piodermitis.
chicos, ya, ahora sí. Entonces acá tenemos el resumen. Lesión glomerular, como ya saben, este cuadro es puramente inflamatorio. Acá no tiene nada que ver el depósito, es puramente inflamatorio. Acá el daño es bueno, hay depósitos de complejos de anticuerpos y que afectan el filtrado glomerular. Como ven, hay proteinuria variable, porque siempre la proteinuria asocia con los edemas. Si este edema no es tan escandaloso, entonces la proteinuria no va a ser como que importante. ¿Ya? La oliguanuria, porque como saben, hay retención de agua, entonces también el paciente va a disminuir la producción de orina, por eso también va a agravar un poco más la retención de agua. Hay azoemia, como ya les comenté, retención de sodio, retención de especies nitrogenadas, que va a agravar el cuadro. Y la hematuria característica, cilindros hemáticos, hematourias dismórficos, eso es lo que me hacen en la definición de hematuria de tipo renal, ¿ya? Entonces, bueno, ya saben, hipertensión arterial, esa es la triada. Edemas, bueno, si lo vemos desde lo importante hacia lo menos importante, sería hematuria, hipertensión y los edemas. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, miren bien, por ejemplo, es un edema de tipo palpebral. Como ven, es bastante característico. Ya está. Ok. Ya. Como les dije, grábense este cuadro porque es lo que más van a ver siempre. Y en todos los exámenes siempre les ponen un cuadro de un niño que tenía faringitis, bla, 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 y luego comienza a tener presión de 180 sobre 140, entre otros, ¿ya? O cuadros de hematuria. ¿Ya? Entonces, la primera causa de este síndrome nefrítico es en niños, después de un cuadro de infección postestreptocócica, como ya les dije, estreptococos, piógenes del grupo A, ¿ya? Siempre también te pueden preguntar, bueno, te puedo preguntar la causa también, entonces voy a ponerla. Piógenes del grupo A, ya, listo. Ya, listo. Siempre también, como es un niño, el cuadro es agudo, entonces vamos a ver manejo de soporte, ¿no? Si tengo hipertensión, le voy a dar IECAS, ARA. Si tengo edemas, le voy a dar furosemida o algún diurético para poder bajarlos. Y si tengo hematuria, bueno, voy a tratar de dar un cuadro, un manejo de soporte, ¿no? Hidratación, como les comenté, tratar de bajar la presión arterial, tratar de disminuir la pérdida. Ya, chicos. Otro cuadro que es importante, que también nos puede marear un poco, es este cuadro de nefritis. Recuerdan que la nefritis lúpica, en este caso, es una de las complicaciones más frecuentes de el lupus, pero este lupus se complica más cuando estás en la edad fértil, en el caso de las mujeres. El lupus se presenta más en mujeres, entonces siempre acuérdense de lupus, mujeres. Este cuadro, ay, Dios, muy bien, ya, este cuadro de nefritis lúpica va a traer tanto un síndrome nefrítico como nefrótico. Entonces, tenemos que tratar de diferenciarlo, porque no me voy a guiar por la patología para poder diagnosticar un cuadro de nefrítico o nefrótico. Ya, entonces, esta nefritis lúpica, como ya les comenté, perdón, me está llamando, puede presentarse en ambos, ¿ya? Entonces, hay que tratar de guiarnos, pero no al 100%, sino saber la fisiopatología te va a ayudar un poco, saber los síntomas te va a ayudar. Saber también, bueno, poder guiarte por eso, ¿no? Porque al final las preguntas son un juego. Entonces, es donde ahí te van a agarrar. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, aquí les puse los tipos de nefritis según el grado de afectación. Bueno, la tipo 1 y 2 es puramente mesangial. La segunda es proliferativa focal y difusa. Eso es importante. Les expliqué lo de focal y difuso porque quiero que se acuerden de esto. Más de una vez van a escucharlo, que es algo focal, algo difuso. Entonces, si me dicen glomerulonefritis proliferativa focal, voy a saber que hay menos del 50% de glomérulos afectados. Si me dicen proliferativa difusa, hay más del 50% de afectación glomerular. La membranosa, por ejemplo, miren, aquí hay un cuadro de membranosa que dijimos que era más frecuente en adultos, me causaba ¿qué? Síndrome nefrótico, ¿no? Y si lo asocian un poquito, si son un poquito más astutos, van a ver que es el tipo 5. Entonces, de acuerdo a los grados, voy a ver qué tan complicado está mi paciente con lupus. Si es tipo 5 y hay 6 tipos, ¿yo qué voy a pensar? ¿Que mi paciente está bien, que está tranquilo, que está chévere, que puedo controlarlo? No,
¿verdad? Porque 5, y hay 5 de 6. Entonces, si es 5, veo cuán crónico o cuán fregado puede ser un síndrome nefrótico. Y ahí también lo voy asociando. Tipo 5, membranoso, me da un síndrome nefrótico. ¿Ya? Y eso también me va a guiar para el tratamiento. Y la tipo 4 es esclerosada. Y acá también vamos a ver los subtipos de focal, difuso, entre otros. A ver, chicos, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta? No sé. Bueno, ya terminó la presentación. Si ya saben, si les interesa tenerla guardada, le escriben a alguien y yo se las paso al grupo. Eso sería todo, chicos. Gracias. ¿Alguna consulta? Sí, Rosa, solo para confirmar, los horarios serían los sábados de... Bueno, como ustedes saben, soy interna, pero sí, creo que sería más factible los sábados, chicos. Aunque de verdad yo soy bastante flexible. Yo sé que, bueno, siempre voy a tratar de cumplir si quedamos un viernes o sábado, el día y la hora y como queramos, pero si un día ustedes me dicen, no, mire, ¿sabes qué? Se me cruza este parcial, se me cruza con fármaco o con algo así, yo los entiendo porque de repente fármaco van a tener evaluaciones quizás los domingos, o bueno, no sé cómo esté su horario, yo me acomodaría, y bueno, sería cosa de arreglarlo internamente, ¿no? Pero sí, principalmente los horarios están propuestos para que sean los sábados, a las 8 de la noche, o los viernes, sino por defecto los viernes, a las 8 de la noche, 8 9 10. Otra cosa, decirles que yo también, algo similar a la asesora anterior, antes de un parcial o de un final, hacemos un repaso. Tengo de grabadas mías que, bueno, he hecho hace poco, porque le estaba ayudando a una compañera a estudiar fisiopato también. Tengo, bueno, banqueamos un rato en los repasos, más que nada es para eso. Cualquier duda, igual, ya saben, 24/7 al WhatsApp. Si quieren alguna duda, consultarlo al interno. Y ya, bueno, básicamente para eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? También hacemos, por cada clase serían los pasitos para, bueno, para que vean cómo están más o menos, ¿no? En ese caso, las respuestas me las enviarían al directo. Yo pondría, bueno, lo que yo manejo es un PPT para que todos puedan responderla. Eh, Les expongo un PPT y ahí responden, me lo envían al directo para que solamente vean cómo están, ¿no? Y cualquier duda en la clase o al interno, no hay problema con eso. ¿Alguna otra pregunta? Sino para dar por terminada la charla de hoy. Ok, chicos, con respecto a los horarios, como ya mencionó nuestra compañera Guara, farmacología está a 60 soles y tenemos una promomed para farmacología que es 2 por 90 y fisiopatología, el curso como tal, está a 80 soles. Y también tenemos otra promomed que viene, eh, consiste en los dos cursos, farmacología y fisiopatología, por 130 soles. Voy a escribir el número de informes al chat para que puedan obtener los cursos. Gracias.